estás, Emir? Muy bien, Rodrigo, gracias. ¿Y tú? Bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo está la hermosa ciudad de Valdivia? Oh, hermosa, hermano. Esta ciudad hermosa, está bien. Un poquito de lluvia entre ayer y hoy, pero muy poquito. Nada que afecte, digamos, el devenir de esta ciudad llena de cultura, llena de arte, ciudad universitaria, ¿no? Lindo. Pero creo que la lluvia hasta ahora nomás. Voy a ver si alcanzo a hacer sopaipilla. Bueno, eso me lo tiene prohibido el doctor, pero en realidad el doctor no está acá. Así que, Eso. no, está bien, está bien. Qué bueno, bonito. Valdivia es muy bonito. La Universidad Sí. el calle, esos negocios que venden desayuno al lado del calle. ¿Ah? ¿Mm? Ya tú sabes, ya tú sabes. ¿Y tú, Rodrigo, cómo está Santiago? Bueno, Que como le pasemos entonces a nuestro tema. Mira, toda ciudad tiene su encanto, Sí. como nos enseñaba por ahí el Talmud, ¿verdad? Que vemos el mundo no como es, sino como somos. Así que en realidad Santiago es bonito si tú eres lindo. Eso, si tú eres ¿Cómo lo, lindo por dentro. cómo lo arreglamos? Qué ¿Ah? manera, qué manera de arreglar Santiago, viejo. Como diría Pedro Calcuro, ¿ah? Salió jugando. Salió jugando. Salió jugando. Está bien. Es verdad. Oye, tenemos algunos temas hoy día para conversar. Hoy vamos a conversar respecto a algunas películas, temas de espiritualidad, cosas como esas, y algunas cosas que están relacionadas con libros, obviamente, ¿ya? Por Pero favor. antes de eso te quería comentar, oye, ¿viste la noticia de nuestro amigo, del Dalai Lama? ¿Ah? Nuestro amigo el Dalai Lama. ¿Sabes qué me llamó la atención? Yo creo que todos han visto el video del niño cuando el Dalai Lama se acerca, le da un beso o le pide un beso, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Lo que más me llamó la atención es un artículo que apareció en t13.cl, ¿ya? ¿Ya? Como noticia, y que habla justamente, dice que, bueno, sin duda alguna todos han visto el video del Dalai Lama besando y acercando su lengua a un niño, ¿ya? Porque dio la vuelta al mundo. Pero lo que me llamó mucho la atención es que un medio, ¿ya? Que se llama Voz del Tíbet, grabó el momento, publicó una entrevista, dice, que tuvo el menor justo después del suceso, y se detalla que el menor participaba junto a su madre en un proceso que se llamaba la santificación de un recinto construido por una fundación. Entonces, del video que grabaron del 28 de febrero, el niño responde y dice que fue increíble conocer a su santidad. Creo que es una gran experiencia conocer a conocer a alguien con tanta energía positiva. Es una sensación muy agradable conocerlo y obtienes mucha energía. No es solo eso, una vez que obtienes energía, creo que eres más feliz y es algo mejor y sonríes mucho más. Fue una gran experiencia del todo. El tema no quedó ahí, sino que la madre del menor también habló y dijo, tuvimos esta oportunidad, especialmente mi familia estaba allí. Estábamos totalmente bendecidos por haber recibido esta bendición de su santidad. Vino, dijo, se dirigió a nosotros en persona y nos enseñó sobre la paz que el mundo necesita y cómo todos deben sentirse juntos como hermanos y hermanas. Absolutamente no voy a empezar como me siento a ser bendecida por él. O sea, todo el mundo se escandalizó, todo el mundo Sí, vio, ¿no? ¿ya? Pero resulta que la familia tiene otra mirada. Entonces, el tema es, ¿hasta dónde entonces es válido nuestras miradas respecto a este tema? O sea, estamos viendo esto desde ojos occidentales sin conocer la tradición del Tíbet o la tradición de este lugar en particular. No, me perdí, Sí, ¿no? me Sí, perdí. yo leí un artículo que salió hace poco que decía en el fondo que es una costumbre del lugar donde vive el Dalai Lama en el Tíbet o donde venía, y que es una costumbre muy juguetona, que es parte de una tradición. No recuerdo muy bien, pero decía algo así como cuando los niños le piden dulce a una persona mayor y cuando ya no le quedan dulce, como que dice, chupa mi lengua, ¿no? Eh, bueno, yo realmente no lo sé porque todas estas cosas como son testigos posteriores, uno rápidamente piensa, quizás occidentalmente, ¿eh? Ujú. Eh, Piensa que, bueno, quizás están tratando de salvar la situación y todo, que el asunto
No lo sé. Además, Pero fue difícil, ¿ah? Yo no sé cuál fue tu primera impresión, Rodrigo, pero la mía, así como muy visceral, fue, puta, no, el Dalai Lama no. No, que era yo como, hice lo mismo y se nos cayó, ¿ah? pues, se nos cayó el Dalai Lama, Cayó. dije yo. Pero es curioso porque después tú lees estos comentarios que hace la familia, que hace el niño, la comunidad del lugar, y en realidad los que nos escandalizamos somos los ¿Mm? occidentales, ¿ah? Sí, Los occidentales, bueno, o sea, los que en realidad nos llamó la atención fueron los occidentales. Para ellos entonces es normal, hay una puede ser, normalidad sí, respecto a cierto. esto. Entonces, en todo caso, bueno, en- pasa mucho esto también con los temas que nosotros conversamos, ¿ah? Temas de repente que son bíblicos, que tienen que ver con Biblia, con cultura, ¿ya? Y vemos que muchas Sí. veces tratamos de occidentalizar las interpretaciones y lecturas bíblicas, encontrando que todo aquello o estas cosas o esto no está correcto, pero lo estamos mirando desde los ojos occidentales, ¿ya? Bueno, sí, pues ese es el gran desafío, ¿no? Siempre nos pasa eso, mirar, y no solo mirarlo, sino que le adscribimos a los textos sagrados una nomenclatura absolutamente de este siglo, ¿no? Cuando hablamos de machismo, feminismo, Claro, cuando hablamos sexualidad, en estos términos, claro. poniéndolos sobre el texto, estamos haciendo una cosa que es compleja, porque son textos que no se escribieron con esos sentidos, ¿no? No sé muy bien cómo, pero claro, es una costumbre, ¿no? Ahora, la pregunta es, si nosotros miráramos estos textos con ojos orientales, ¿no? O medio orientales, como donde fueron escritos, no sé, la Torá o el Nuevo Testamento, ¿cambiaría? ¿Tú crees que cambiaría nuestra teología, nuestra forma de entender la escritura, si nos pusiéramos en esos zapatos? Yo creo que de alguna manera, claramente impacta, claramente cambia. Cuando tenemos que hacer hermenéutica y exégesis de texto desde puntos de vista filológicos, desde las ciencias bíblicas, considerando la cultura, la arqueología, el tiempo en el que fue escrito, los modismos, ¿ah? Los eufemismos, ¿ah? Hay muchos eufemismos eh, hebreo traducido al español que no reflejan claramente lo que el autor quiso decir en ese tiempo, ¿ya? Entonces, yo creo que impacta profundamente, o sea, yo creo que la teología claramente está influenciada por, por alguna corriente en particular que no voy a indicar que la patrocina, ¿ya? Sí. Pero de alguna forma nuestra misión es separarnos un poco de esto, obviamente, Mm, aprovechando estas nuevas herramientas que no son tan nuevas, estamos hablando del siglo XVIII, XIX en adelante, ¿ya? Herramientas exacto. que ya comenzó usando el cristianismo y que obviamente tenemos que beber de ellas y tenemos que aprovechar todas estas nuevas fuentes que existen, ¿no? Para mirar el texto desde esa profundidad, desde esa mirada, y creo que cambia absolutamente. Mm, sí, yo estaba pensando, por ejemplo, que el ejemplo más claro de eso es en el caso del cristianismo, ¿no? Cuando el cristianismo intenta sistematizar una teología bíblica. Teología Yo- sistemática, claro. claro, porque la Biblia, si la viéramos desde la perspectiva medio oriental, ¿Mm? y de hecho yo creo que el judaísmo es testigo de eso, ¿no? Sí, claro, Si nosotros la vemos desde el punto de vista del cristianismo occidental, el cristianismo occidental rápidamente hizo una teología sistemática de la escritura, ¿no? exacto. Dios, de hecho, el primer credo, ¿no? Que es como la primera capa querigmática, se le llama, está como súper ordenadita, creo en Dios Padre, después dice un montón de cosas, después dice creo en Dios Hijo, un poquito de cosas, y en el Espíritu Santo otro. O sea, ya en los primeros años del cristianismo, como que lo primero que hizo fue sistematizarla, ¿no? Y después surge como si diera la sensación de que la escritura estuviera así de sistematizada. Mm. Pero cuando uno le echa un vistazo al judaísmo, por ejemplo, en tu caso, no hay sistematización, pues, sino que se reconoce de alguna manera que esto es un cúmulo de experiencias, que hay creencias distintas metidas dentro de los textos, que no hay temas acabados, sino que están dinamizados, que están avanzando, que se están conformando, que se juntan, es así, ¿no? Sí, es correcto. Y lo interesante es que
todas las interpretaciones eh, quedan ahí, o sea, están disponibles. Tú las Claro, puedes leer, tú las puedes ver, o sea, te puedes conectar a sitios como Cefaria, ¿ya? O cefaria.org, ¿ya? Y puedes leer los textos ahí, y además tienes la opción de los comentarios al lado, y hay comentarios de todo tipo, el tipo que está de acuerdo, el tipo que interpreta algo, el tipo que dice que no, el tipo que el otro dice está equivocado, y están todas ahí. Entonces, creo que sí, eso es interesante cuando no tienes esa sistematización teológica de la cual tú estás mencionando, sí. sino que tienes un proceso interpretativo de los textos. Claramente, desde mi punto de vista, es más enriquecedor, es muy enriquecedor. ¿Tú dirías que esta sistematización de los textos que no están puestos sistemáticamente en la escritura ¿Mm? busca o tiene de fondo un afán de poder? Porque cuando sistematizas, jerarquizas, ¿no? ¿Ya? ¿Tú crees que puede ser eso? Tú, desde el judaísmo, por ejemplo, No, y yo desde no el creo. cristianismo, No creo que busque ese afán de poder, ¿ah? De hecho, ¿qué- no. O sea, ¿cuál crees tú que es la función pedagógica? no, yo creo que es una función, efectivamente, puede ser una función pedagógica, pero es una función más, yo te diría, interpretativa, del Ya, cual vas aprendiendo de ella cada vez que vas tomando el texto y vas revisando lo que dice cada uno de ellos. No creo que sea una búsqueda del poder ni nada de eso. No, no, no. No, al contrario. Es interesante de que eh, todos caen acá, o sea, desde filósofos que opinan respecto al tema, desde pensadores que opinan respecto a escritura y que basan parte de su gran cúmulo filosófico en base a textos como ellos. O sea, pensemos en Levinas, ¿ya? Levinas fue fuertemente influenciado por el Talmud, ¿ya? Y hay un texto bueno, Levinas tiene muchísimos textos, pero hay un texto fundamental que creo que hay que leer, que se llama Más allá del versículo, ¿ya? De Manuel Levinas, donde claramente en ese texto él habla respecto a esa influencia que él recibió de la Torá y el Talmud, ¿ya? muy Entonces, él es un interesante. filósofo, él no es un rabino, ¿ya? Claro. Entonces, por no ser rabino, entonces no tiene la autoridad de poder reinterpretar el texto y de hablar de él. No, 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 absolutamente. Está todo abierto, ¿no? Está todo abierto. Entonces, la búsqueda del poder no la veo, al contrario. Creo que el poder está en el conocimiento, el poder está en el saber, ¿ya? Pero no un poder como lo conocemos en Occidente, ¿ya? Y del cual se ha escrito tanto. Creo que es el poder de contar con herramientas que en las que vas trascendiendo como pueblo, como tribu, como ser humano, ¿ya? Y que esto pasa de generación en generación. O sea, En la mañana justo me agarré una colita de un live que estaba haciendo Mario Saban. una colita de un pan, yo creo que es, ¿eh? No, ya no me dejen comer pan. Un live que estaba haciendo Mario Saban con dos personas que parece que estaban hablando de algún libro de Cábala y el Nuevo Testamento y la Biblia o algo parecido. No me fijé muy bien, pero sí me llamó la atención algo y que fue algo que conversamos el otro día. Cábala y algo más, ¿eh? Cábala y algo más. Y él dice, bueno, el objetivo de toda esta cuestión, dice, de la cábala y todo lo demás, dice, es que el hombre sea mejor. El hombre entendido por Adán, ¿no? Por ser humano, Humanidad. eh, por humanidad. Entonces él decía, el objetivo de toda esta cuestión es que el hombre sea mejor, ¿no? Ujú, Que, tú dirías que cuando hablas del conocimiento y que da este poder, ujú. tú dirías que el objetivo del conocimiento es que el ser humano sea mejor. ¿Le Sí, pones una categoría ética a esta cuestión? yo creo que sí, pero tiene un orden. O sea, desde mi punto de vista, tiene un orden, ¿ya? O sea, el conocimiento debe ayudarte a conocerte primero a ti mismo, ¿ya? O sea, si tú no te conoces a ti mismo, hay varias cosas que no puedes hacer, ¿ya? O sea, cuando el texto de la Torá te dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿ah? Porque Jesús lo citó de la Torá, ¿ah? Ojo, ¿ah? ¿Ah? Cuando el texto de la Torá dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú no te amas a ti mismo, no te conoces a ti mismo, o sea, ¿de qué amor al prójimo estamos hablando entonces? ¿Ya? O sea, claramente necesito conocerme para poder amarme, ¿ya? O sea, ahí creo que entramos en una conversación que es tal vez más filosófica, ¿ya? ¿Es posible amarme sin conocerme? ¿Es posible amar a algo sin conocerlo? ¿Ya? O pasamos por las etapas de la atracción, el gusto, el querer y el amar, ¿ya? O sea, ¿hasta dónde llegamos con ello? ¿Ya?
Sí que yo creo que hay fases, tienes que conocerte, el trabajo es personal, el trabajo es íntimo, o sea, cuando tú te vuelcas al texto, no es para andar buscando qué es lo que yo puedo visualizar en los demás, no, vete a ti, el texto es tu espejo, conócete, Vete trabaja, a ti, lej lejá, ¿ah? claro, vete para ti, lej Sí, leja, po. claro, vete para ti. Sí, No, vete para claro, ti. entonces, eh, ándate hacia tu interior, examínate, revísate, mejórate como ser humano, ¿ya? Confróntate, estudia, y eso te va a hacer un Pero mejor humano, un mejor padre, un mejor compañero de trabajo, un mejor profesional. qué complejo, ¿ah? Porque por otro lado, no sé, po, eh, la psicología y la terapia constantemente nos dicen que una de las cosas que más nos cuesta es mirarnos hacia nosotros mismos. Sí, claro. Entonces, cuál es el...? Porque también puede ser que alguien en este afán de buscarse y conocerse a sí mismo, también tenga un exceso de ego, ¿no? En algún momento vamos a hablar de eso, pero quizá alguien se pase la vida buscándose a sí mismo po, y tratando de mejorarse a sí mismo y no mirando las necesidades del otro. No sé, ¿tú crees que hay un límite, hay un punto de no retorno? No, yo creo que puedes pasar toda tu vida mirándote a ti mismo, ¿ah? Pero es distinto examinarte a ti mismo y trabajar en ti mismo que estar mirándote el ombligo, ¿ya? Claro, mirándote en el pozo, el narciso. Claro, o sea, es distinto. Yo creo que cuando tú empiezas a trabajar en ti mismo, empiezas también a tener un sentido a la responsabilidad, ¿ya? Porque cómo ahora yo puedo volcar este trabajo que estoy haciendo en otras personas, ¿cómo lo puedo llevar a esas otras personas? ¿Ya? El texto de la Torá es muy claro, o sea, cuando te dice y hablarás de esto y obviamente y se lo enseñarás a tu hijo, o sea, trabajas en ti, pero trabajas también en los demás, o sea, es algo que es personal, pero a la vez es Mm. colectivo. ¿Ya? Cuando ya se transforma en algo que yo estudio, reviso, trabajo en mí, me encierro en algún lugar para poder estar a solas, lo cual no es malo, pero cuando ya esta cuestión se hace una costumbre, yo me Claro. pregunto, ¿es fácil ser espiritual y ser un gran sabio en una montaña donde no estás conectado con nada más que con la naturaleza y con el universo, pero no eres capaz de soportar a una persona al lado? ¿Ya? O sea, ni Sí. poder compartir en sociedad, re fácil. Yo creo que la espiritualidad y el conocimiento que vas adquiriendo a ti mismo, el trabajo personal y lo que te van entregando estos textos para lo colectivo, la espiritualidad se vive acá, o sea, en el día a día con los que te rodean, en lo que tú haces, ¿ya? No estando No, en una montaña solo. no, eso te iba a preguntar, porque en el cristianismo se ha dado en la historia, y no solo en el cristianismo, en el hinduismo, en el budismo, ¿Mm? se ha dado justamente estos personajes que buscan la iluminación, los anacoreta, ¿no? Y se van a la montaña, se van a la cueva. Ahora, en el caso del judaísmo, además de Shimon Bar Yochai, ¿no? Que se fue, ¿cuánto? 12 años, no sé cuánto, 13. 13 años. No existe esta figura, parece, del místico que se aparta de la sociedad, ¿no? Mira, la verdad es que el místico es alguien que trabaja en sí mismo. ¿Ah? Tú eres Ya. místico cuando trabajas en ti mismo. O sea, cuando hablamos de los grandes místicos que tenemos registrados en los distintos textos históricos, son generalmente personas que están en comunidad, ¿ya? O sea, Baal Shem Tov estaba en la comunidad, ¿ya? Rabbi Akiva estaba en comunidad. Cuando hablamos de el Gaón estaba en comunidad también. O sea, todos estos grandes estaban en comunidad. Yo no veo, no percibo que Mm, exista una separación. ¿Ah? Y si uno se va a los textos, vámonos, por ejemplo, a los textos de la misma Torá, o sea, cuando Dios llama a las personas y las llama, ya, sube a la montaña, ¿ya? Curiosamente las llamadas eran a la montaña, ¿ya? En muchos casos, claro. ¿ya? Pero no era para quedarse en la montaña, No, po. baja, No, po, no, no. baja, ¿ah? Al Pero, mismo, a Moisés le dijo, oye, estamos re bien acá, compadre, ¿ah? Acabas de recibir las tablas, pero baja porque tú, el pueblo abajo, tiene una rumba, una fiestoca, pero impresionante, un ¿ya? perreo, claro. Claro, entonces la espiritualidad no está en quedarse en los momentos de éxtasis, los vamos a tener, ¿ya? Los momentos de éxtasis, los O sea, momentos de eh, yo, iluminación. yo creo que tiene una razón. Yo creo que también es interpretativa, ¿ah? Porque en el caso del judaísmo, por ejemplo, el místico, como dices tú, está en comunidad porque se le considera un intérprete, ¿no?
Pero en sí, el caso del cristianismo se le considera un iluminado, ¿no? Pero iluminado en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que es, por ejemplo, existe la tradición de los santos, por ejemplo, en el catolicismo, ¿no? ya, Entonces es una persona que se conectó tan profundamente, ¿no? Con Dios, que finalmente la gente quiere ir a eso. Es interesante porque no son tradiciones interpretativas, sí, son tradiciones, si uno quiere, místicas en ese sentido de la palabra, donde voy a ver al santo, ¿cierto? Voy a ver a aquel que llegó a tal nivel de santidad que se acercó a Dios, etcétera. Es interesante porque son dos formas distintas de entender la santidad. En el caso del judaísmo parece que tiene que ver con esto, ¿no? Es la tradición hermenéutica, interpretativa del sabio que interpreta los textos para el día a día de la gente. Y por otro lado estarán los místicos cristianos, los anacoretas cristianos, que se van a un desierto para privarse también de las cosas del mundo y tener una conexión mucho más íntima con Dios. Yo creo que ambos elementos tienen su gracia, ¿no? a pesar de que yo estaba pensando en uno en particular, que es Ignacio, San Ignacio de Loyola, ¿ya? Eh, Efectivamente, ahí está la famosa cueva de Ignacio, Mm, donde ahí recibe ciertas iluminaciones, ¿ya? Etcétera. Pero también hoy contamos con los escritos de ejercicios espirituales de Ignacio Loyola. claro, ¿Cachai? O claro. sea, contamos con algo que se entregó, con algo que él dejó. O sea, yo entiendo de que él se fue a un periodo de iluminación y muchos de estos se fueron a un periodo de iluminación, pero obviamente muchos volvieron, porque Sí, te sí, puedes quedar con eso. O sea, tienes que volver y tienes que trabajar en ello. O sea, tenemos mucho escrito de Ignacio hoy claro. día. ¿Ya? Claro, es exacto. Ahora mira, todo esto parte de lo que nosotros estábamos hablando del Dalai Lama, pucha, el análisis de una noticia. Lo que me llama la atención es que hoy día, por ejemplo, existe esta cultura de la cancelación, ¿no? ¿Ya? En donde te mandaste una embarrada y sería todo. O sea, es como, no importa que hayas tenido 20, 30, 50 años de una vida impoluta, ¿Mm? te mandaste una y sería, ¿no? Y se acabó. Pero cuando uno ve, mira qué curioso, pero cuando uno ve los textos bíblicos, y hubieron unos que se mandaron más de una. ¿Estabas pensando en el rey eh, David? Estaba pensando en el rey David o las mil y tantas esposas de Salomón. ¿Eh? eh, Estos se mandaron varias y curiosamente en el texto bíblico se siguen predicando como grandes hombres de Dios, digamos, ¿no? ¿Mm? De hecho, David dice el mismo texto que fue un hombre hecho al corazón de Dios, ¿no? Conforme al corazón de Dios. Qué curioso como cuando leemos los textos sagrados, y no importa que se hayan mandado una, dos, tres o 20 embarradas, parece que está bien. Y seguimos viendo como el lado espiritual de estos personajes, pero miramos CNN y que se peguen una, o sea, si el Papa se pega una, sería, hasta ahí no va, Yo ahí creo, está, ahí no llegamos. ¿Por qué no crees sé, tú que pasa eso? mira, es curioso. Yo creo que esto es muy occidental, ¿ya? Sí, Yo creo que esto es muy occidental, porque tenemos que reconocer que el hombre, el ser humano, es una combinación de luces y sombras, ¿ya? Somos luces y sombras, ¿ya? Eh, en algunas órdenes místicas hablan del mosaico, ¿ya? Somos un mosaico, ¿ya? mm, Somos luces y sombras. Hace mucho tiempo me encantó leer un libro que se llamaba El Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿ya? O sea, vivían las dos personas en el mismo ser, ¿ya? claro, En el día él era el Doctor Jekyll y luego era Mr. Hyde, el asesino, ¿ya? El hambriento de sangre, ¿ya? Eh, entonces creo que en todas las personas tenemos un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Cada uno de nosotros tiene un Jekyll y un Mr. Hyde. Porque somos una combinación de luces y sombras. Tenemos que aprender a vivir con ello y reconocer que somos el resultado de nuestros aciertos y de nuestros errores, ¿ya? Y muchas veces cometemos estos errores, ¿ya? Bueno, algunos los cometen mucho más y obviamente en forma muy consciente y viven de cometer errores, ¿ya? Y claro, son famosos por ello, ¿ya? sí, Pero, po, pero, pero hablemos de un ser humano normal, o sea, con una vida tradicional, con una vida moralmente aceptada, éticamente aceptada, y que comete un error. ¿Nos corresponde a nosotros destruirlo? ¿Nos corresponde a nosotros el hacerlo pedazo vía redes sociales y, e interpretar
desde nuestros lentes occidentales si claro, lo que hizo él está bien o está mal. Yo creo que es momento, en ese momento es bueno citar las palabras del rabino de Jerusalén. Po, ¿ya? Eh, estamos mirando la paja en el ojo ajeno y no miramos las vigas que tenemos nosotros. ¿Ya? sí, Entonces, creo que es importante el reconocer de que somos una mezcla de luces y sombras. El ser humano se va a caer, ¿ya? La persona va a cometer errores, a veces consciente. Ahora, cuando esto choca con lo moralmente, ¿ya? Con la moral y se transforma en algo inmoral, ¿ya? La definición que tenemos que trabajar ahí, creo, es qué es entonces lo inmoral y para quién lo es. claro, Porque, porque lo que para mí es moralmente aceptado en Occidente, es probable que para el otro lado del mundo no lo sea. Y lo que para mí es inmoralmente inaceptable, probablemente para otro del mundo sí lo sea. sí, Entonces, creo que tenemos que aprovechar esta ubicuidad en la que nos encontramos hoy día en el mundo, donde estamos en el mundo en cualquier parte. O sea, yo hago un clic, estoy en China, hago un clic, estoy sí, en la India, hago un clic, estoy en otro lado. Más que para buscar estos eventos así o escandalizarnos por estos eventos, que obviamente muchos de ellos no estoy apoyando al Dalai Lama, ¿ya? Obvio. ¿Ya? Eh, tenemos que buscar el aprender de esto. ¿Ya? ¿Qué enseñanzas tenemos de esto? Aprender de estas comunidades, de estas tradiciones. Creo que nos va a enriquecer harto. Y y, ojo, y- no estoy apoyando al caballero. no, no. Lo otro es que yo me pregunto por qué hacemos una proyección en estas personas, ¿no? ¿Por qué proyectamos nuestra santidad deseada en estas personas, ¿no? ¿Por qué, oh, se cayó, pucha, se mandó un condoro? Lo que te decía yo, la primera sensación fue, chuta, se nos cayó el Dalai Lama. Pero después fue, bueno, pero ¿por qué derrumbar todo lo anterior? ¿Por qué necesitamos seres, parece, de santidad absoluta, que no se caigan? O Mm, quizás en el fondo sabemos que no pueden existir y como somos mediocres, proyectamos una falsa santidad en la gente, ujú. eh, y de esa forma nos conformamos con el cómo somos. Puede haber algo ahí, ¿no? Bueno, Sí, eso también está asociado a esta cultura de este problema en la cultura, ¿no? sí. Donde está la discusión hoy día, no sé, pues si Michael Jackson podemos seguir escuchando su música o no. Mm, Por todo lo que. Entonces, claro, está la discusión de una cosa son los actos, los hechos, el legado cultural, y otra cosa es la persona, ¿no? Y como que ahí está el conflicto de si podemos. sí, a veces invalidamos el mensaje, el mensaje por el mensajero. O Sí, sea, po. ¿hasta qué punto es válido cancelar el mensaje por el mensajero o por una caída del mensajero? ¿Hasta Sí, qué po. punto es válido eso? Mira, Eh, por ejemplo, la Iglesia Católica hoy día yo no sabía, lo supe hace 2 semanas atrás, ¿Ya? porque hay una canción muy conocida en la Iglesia Católica que es Pescador de Hombre. Tú has venido a la orilla. La cantan todos, lo han cantado por 200 años, un montón, toda la iglesia, ¿Ya? evangélicas, católicas y todo. Y el cura que la hizo, lo pillaron en varios renuncios. Oye, pero esto pasa en todas partes. Sí, Sí, mira, po, sí, hay un rabino que escribió muchas canciones, ¿ah? Y que fue denunciado posteriormente, después de su muerte, fue denunciado en los Estados Unidos porque él tenía muchos temas de connotación sexual, ¿ya? Y algunas canciones de esas se cantan en Shabbat, en el Kabbalah Shabbat, ¿ya? claro. Entonces, el tema es dejamos de cantar esas canciones Sí, por, po. por esto, Es ¿ya? el punto, O es sea, el punto. mira, lo que tú conversabas recién y hablabas recién era, dejamos de escuchar a Michael Jackson por esto, ¿ah? O sea, personalmente a mí me encantan las canciones de Michael Jackson, po. O sea, me encanta el ritmo de Michael Jackson, ¿ah? Pero no voy a poner a Michael Jackson en un cumpleaños de niño, ¿ah? ¿Cachai? O sea, yo creo que hay lugares donde también puede usar esto. O sea, también creo que hay muchas personas ¿ya? Que les gusta la música de Pink Floyd, ¿ya? ¿Ya? Y que gozan con la música de Pink Floyd, ¿ya? Con Roger Waters, ¿cachai? ¿Ya? Pero resulta que Roger Waters es un antisemita, pero de tomo y lomo, ¿ya? Ah, sí, no, no sabía. Significa entonces que no puedo seguir escuchando The Wall, ¿ya?
No puedo seguir escuchando The Wall. Ahí empiezan los conflictos de anulo el mensaje por el mensajero. O sea, ¿hasta dónde hago esto? ¿Hasta dónde sí, llego con esto? pero y al final, ¿con qué nos quedamos, por Rodrigo? Porque si no, porque todos tienen su Yetzer Hará, ¿no? Todos tienen su inclinación al mal, todos tienen sus yayitas, su tejado de vidrio, como decía Weinsblum, ¿no? Mira, hace mucho tiempo atrás, yo debo haber tenido unos 15, 16 años. No, 15, no fue hace mucho tiempo, ¿ya? Eh, Rodrigo. sí, no, sí tiene su tiempo. El siglo pasado. Tengo 50 ya, ¿ya? Tengo 50. ¿Ya? Mira, yo tenía un amigo, un gran amigo, y te digo, era un gran amigo, ¿ya? Y era un sacerdote católico, ¿ya? Y, y resulta que con él conversando en alguna oportunidad, me enseñó algo que hasta el día de hoy lo enseño y lo aplico, ¿ya? Que en charla y seminario, que es mirar con los ojos del Quijote. Estábamos conversando precisamente del Quijote, ¿ya? Entonces él me decía, mientras todos veían a una Aldonza, él veía a Dulcinea. Entonces me decía, tenemos que aprender a mirar con los ojos del Quijote, ¿ya? No mirar solamente lo negativo, ¿ya? O lo que otros están viendo en una persona, sino mirar más allá, como, ¿quién es el que decía más allá de lo evidente? Leonó, Leonó. Thundercats. Leonó. Thundercats, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ver más allá de lo evidente, ¿ya? Y Mm, efectivamente me decía, tenemos que ver más allá de lo evidente, ¿ya? Y aprender a mirar con los ojos del Quijote, con la sí, sencillez y la humildad del Quijote, donde todos ven una Aldonza, ¿ya? Él ve a Dulcinea. sí. No, yo creo que ese es el broche final. Ese es el broche final de la noticia del Dalai Lama. Sí, Media hora oye, nos echamos en una noticia que nos tiene que ver. echamos y no hemos hablado nada de lo que anunciamos que íbamos a hablar de cine, ¿no? De algunas películas. Oye, vamos con eso. Yo voy a enunciar nomás. ¿Cuántas películas trajiste, Rodrigo? No, mira, para mí, bueno, tengo varias, pero, Ya, pero, ya pero saca tu libro de las mejores 100 películas del siglo pasado. Seguramente tenía así un libraco. no, mira, hay varias, pero creo que estaríamos toda la tarde hablando de películas, desde películas de chicos, o sea, hay varias películas. Tenemos las películas, por ejemplo, la película de Pinocho, la película de Disney, de Pinocho. No he ¿Ya? visto la nueva de Ah, ya, del Toro. del Toro, no la he visto, o sea, ya no la he visto. Tengo ganas de verla, pero no he tenido espacio para hacerlo. Pero la antigua, ¿ya? Pero cuando tú vas leyendo respecto a Disney, propiamente tal, y esta película Pinocho, vas viendo de que tiene un gran contenido, me voy a acordar de Patricio Díaz, ¿ah? Masónico, ¿ya? El hecho del Disney, ¿ya? Del trabajo de la ¿La conciencia, nariz? ¿ya? Claro, ¿ya? Hay un contenido masónico. Entonces, el creador de Pinocho, ¿ya? Si ustedes lo pueden después buscar ahí, googleenlo o no, ahora pónganlo en chat GPT, ¿ya? Eso. Googleenlo y vean los orígenes masónicos de la novela Pinocho y que fue llevada al cine por Disney. Entonces, hay algo interesante ahí respecto a literatura, respecto a tradiciones, una tradición Ah, secreta o discreta, ¿ya? Y que fue llevada a esta película. Pero por otro lado, me encuentro también con que gran parte de las películas en las cuales nosotros tenemos al héroe, así como bueno, Rocky Balboa, Rocky la he visto mil veces, todas, todas, incluyendo la última, la de Creed, ahí nomás, pero, pero la Rocky he visto todas, pero todas coinciden, Rocky Balboa, Rambo, oye, Star Wars, pero desde cuando aparece Luke Skywalker y se transforma después en Jedi, ¿ya? Estaba pensando cuál es el denominador común que tienen estas películas, ¿ya? O estas series. Y el denominador común que encuentro en ella lo encuentro en los estudios, los textos de Joseph Campbell, ¿ya? Trayendo a los libros, ¿ya? Donde Joseph Campbell va desarrollando algo que se conoce como el camino del héroe, ¿ya? Donde en este camino del héroe hay varias etapas, de hecho hay 12 etapas que se van generando en el viaje del héroe, desde la llamada a la aventura, desde este héroe que rechaza la llamada, que tiene el encuentro con un mentor en particular que va apareciendo ahí para ayudarlo, que va cruzando como un umbral iniciático para poder iniciar su labor, pero a la vez encuentra enemigos y que se le oponen, pero
después de este encuentro misterioso con los enemigos, cae como en una caverna profunda donde tiene que volver él a reencontrarse con sí mismo y volver a recobrar fuerza para enfrentarse a lo que es una prueba grande, lo que llama Campbell la prueba suprema, ¿ya? Donde hay recompensa, obviamente, y en esta recompensa él comienza ahora un camino de retorno, ¿ya? Muy parecido a lo que habla Mircea Eliade en El Eterno Retorno, ¿ya? Un camino de retorno, donde hay un proceso como de resurrección, y que Campbell termina hablando que es como un regreso con el elixir, o sea, y es cíclico. O sea, todas estas películas tienen mucha relación con este camino del héroe. Bueno, pero Donde, este camino del héroe es antiguo, ¿no? Yo tengo un amigo sí, que escribe, bueno, que ha escrito libros de épicos, y él me contaba que, de hecho me lo envió después, un libro que habla de, no recuerdo el número exacto, pero son más o menos 20 y algo, 25 pongámosle, que son como las 25 historias que siempre están presentes en todos los libros de la humanidad. No hay más que eso. No hay más historias que esas, ¿no? No sé, pues la jovencita pobre que se enamora del rico, o viceversa, o el camino del héroe, o el que tenía un origen regio y que nace en la pobreza y después descubre quién era, ¿no? Etcétera. es Porque como la, claro, está es como la teleserie de que la que hace el aseo en la casa es hija del dueño. ¿Ah? La eso, ¿viste? ¿ah? Toda esa. Bueno, y los 12 trabajos, ¿cuántos son los 12 trabajos de Los 12 Hércules? trabajos de Hércules. Que, mira, que los 12 trabajos de Hércules, aquí hay una tarea que le podemos dar a nuestros amigos libro pensantes. ¿Ya? Son 12 trabajos iniciáticos en el ser humano. ¿Ya? Son 12 etapas del proceso de, de formación y de autodescubrimiento del ser humano. Y ahí Chuta, vemos el camino del héroe también. sí, ¿Ya? pues, ahí está el camino del héroe, Claro, o ¿no? sea, imagínate los símbolos que están metidos ahí, ¿va? Vamos a hablar un poquito de ese tema rápidamente. El símbolo, por ejemplo, que me encanta, el de la ira de Lerna. El ira de Lerna, ¿va? Cuando Hércules se enfrenta a la ira de Lerna y tiene que comienza a cortar, ¿va? Las cabezas, pero de la misma cabeza salían después dos. O sea, eh, ¿qué símbolos trae eso en el proceso de la vida del héroe? Donde el héroe somos cada uno de nosotros. Entonces, me lleva a pensar cuál es nuestra hidra, ¿ya? Que a Sí, veces ¿no? cortamos, ¿ya? Y volvemos a repetir esa constante. ¿Ah? O los establos que tiene que limpiar, que están llenos de excremento, ¿ah? Y que era imposible limpiarlos, pero de alguna manera él tiene que desviar el rumbo de un río para poder hacer que el agua pase por el medio de los establos y los limpie. Ahora, Sí, ¿qué simboliza ese río? ¿Qué simboliza el establo? ¿Qué simboliza el excremento? ¿Ya? El sí, trabajo en sí y las 24 horas. O sea, no, ahí nos podemos pegar una balada tremenda, tremenda. Bueno, ya, yo tengo algunas películas, ¿Mm? tengo solo tres que las voy a nombrar que para mí tienen que ver con espiritualidad y tienen que ver con los temas que hablamos aquí. La primera de esas no la podía dejar afuera. ¿Mm? La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Basada en la poesía, ¿no? Ok. Qué hermosa película. Esa es un clásico con una música maravillosa, ¿no? De Maurice Oye, ¿quién Jarre. es el actor ahí de principal Robin de? Williams, Robin Williams. Esa es la donde citan a Will Waitman, ¿sí? Sí, sí, Ya, sí, ya. esa es. Ya, esa es una. La segunda es un libro que yo leí bien de tradición protestante que se llama La Cabaña, Ah, ya, ya. que es un libro que escribió un pastor en Estados Unidos que lo criticaron bastante porque él presenta la Trinidad desde una Ya. perspectiva muy, muy especial. Y bueno, y por eso fue criticado, por supuesto, de Estados Unidos. En Estados Unidos no te puedes salir de la norma porque si no te caen las penas del infierno. De hecho, le cayeron las penas del infierno. Pero el libro es muy interesante porque habla, no voy a contar de qué se trata el libro, pero es un viaje, de hecho es un viaje, ¿no? Es un viaje de un hombre que sufre un dolor profundo y se encuentra de pronto en una cabaña, y en esta cabaña está la Trinidad, ¿no? Mm. Que siempre ha sido el gran tema
si uno quiere, conflictual del cristianismo hacia afuera. El cristianismo hacia adentro es como un dogma que se cree nomás, ¿no? Como que no se analiza mucho, excepto en las altas escuelas de teología donde se habla del tema. Pero a nivel de nosotros, a nivel de pueblo, no son temas que se discuten hacia adentro, pero sí hacia afuera, cuando se discuten con los musulmanes, con los judíos, con todo el mundo, el tema de la Trinidad. Y él lo explica de una manera muy, muy especial, donde Dios aparece como una mujer afroamericana gigante, ¿no? Y Ya, él es Dios, y después aparece el Espíritu Santo en la forma de una mujer asiática, ¿no? Y Jesús aparece como un hombre muy, muy árabe, muy de estilo árabe, ¿no? ya, Eh, entonces, bueno, y ahí se provocan diálogos muy interesantes, muy bonitos el libro, es muy lindo, es muy, muy comprometedor emocionalmente, porque lo que le pasa a este hombre es terrible. Y lo interesante es que, que la solución del conflicto no es mágica al final, ¿no? Por supuesto, tiene elementos de la teología protestante en sí, entonces, pero el libro es bastante especial justamente porque trata uno de los temas teológicos intensos en el cristianismo. Y la última película, bueno, este libro lo hicieron película después, ¿ah? Por ya, eso lo estoy recomendando. Y la última película que yo, para mi gusto, es una de las películas más profundas que he visto espiritualmente, creo yo, es también de Robin Williams, que se llama Más allá de los sueños. ok. No sé si la has visto tú, No, Rodrigo. no Más la he allá visto. de los sueños. No, Más allá de los sueños tiene una gráfica, tiene una fotografía impresionante. ya. No es una de las películas más conocidas. Siempre Robin Williams es como Patch Adams, La Sociedad de los Poetas Muertos, El Hombre Bicentenario, que es tan buena. Oh, increíble. Otro viaje del héroe, ¿no? Sí, el viaje Eh, al héroe está presente en todas, o en la gran mayoría. ¿Ya? sí. Bueno, Más allá de los sueños, trata temas muy, muy profundos de la espiritualidad humana, la muerte, Ya, el más allá de la muerte. Y en una parte, voy a hacer un mini spoiler, pero muy pequeño, que fue a mí uno de los que más me gustó, de la película, que está súper bien hecha. Es cuando la esposa de él muere y ella se suicida, ¿no? Medio spoiler, pero bueno. Y ella se va, ahora la película. ella se va al infierno Ya, y él la puede ir a rescatar. eh, y se da cuenta de que las reglas del infierno es que ella no puede salir del infierno, ¿no? El infierno es un lugar triste, ¿no? Así está descrito en la película. Es como el infierno de C.S. Lewis en el libro El Gran Divorcio. El infierno ahí aparece como una ciudad con millones de casas, una al lado de otra, triste, y donde ninguno quiere hablar con el vecino, sino que viven todos solos, ¿no? Ese es el infierno de C.S. Lewis. Bueno, en este caso el infierno es un lugar triste y cuando él se da cuenta que él no puede rescatarla, él decide quedarse con ella ahí, ¿no? ujú, Entonces, bueno, y después hay toda una trama espiritual en la película. La verdad es que es muy bonita, muy profunda, como te digo, trata los temas más complejos y difíciles del ser humano, la muerte, el más allá, ¿no? Los que quedan, ¿no? En el más acá, después de la muerte. Y por lo tanto, para mí es una de las películas que más te tocan en el ámbito de lo profundo. Esa termina bien, sí, termina linda esa película. Eso voy a decir, ¿no? Nada más. Ya, bien, esas son mis después películas de que que nos recomiendo. contaste la película, bueno, está bien. Está bien. Oye, yo no sé, pero en mi caso, por ejemplo, yo nunca tengo problema en que me spoileen las preguntas, las No, películas. no, mira, a mí en que me cuenten el final, igual la voy a ver, así que Eso, igual a la mí voy a ver. igual, ¿no? ¿Ah? Oye, Sí. interesante, ¿ah? Interesante la que voy a comentar. Sí, de las películas, bueno, aparte de las que te mencioné, una de las que veo siempre, y te digo siempre es porque la veo por lo menos 4 veces en el año, ¿ya? Es Ya. Ben-Hur, Oh, Ben-Hur, pero la versión de Charlton Heston, la esa hay gringa, que ver, igual que los 10 ¿ya? mandamientos, hay que ver Claro, la antigua, por sí, hermano. yo la veo siempre porque veo ahí el viaje del héroe. Mm, Nuevamente, el viaje del héroe. ¿Ya? Es espectacular, me gusta, a pesar de, tiene un trasfondo, obviamente un trasfondo cristiano, que tú lo puedes visualizar al final, pero la película en sí es espectacular, o sea, sí. ver el proceso. Ahora, en cine cristiano y películas cristianas, Emir, hay una serie de películas,
que, bueno, en el mundo judío te podría hablar de Fauda, de la serie Fauda. La Bueno, verdad es que si ahí no veo, hablamos al tiro de Gal Gadot, ¿no? claro, sí, 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 Mujer Maravilla, ya, pero vamos, Mm. podría hablar de Fauda, que ahí Yo de no la he repente, visto todavía, yo no he no, visto Fauda todavía. es Yo vi, espectacular la yo, serie, muy buena. yo vi la serie esta que recomendaste tú del libro. Tú recomendaste el libro Unorthodox, ¿cómo se llama? Sí, no ortodoxa, Eh, de no Deborah ortodoxa. Ferman, Yo vi la serie que salió en ¿ya? Netflix. Creo. Sí, Buena, sí. buena. Oye, pero por el lado del mundo cristiano, te decía, hay una serie que me gustaría saber tu opinión respecto a si la has visto primero, ¿ya? Que es una serie que tiene como 3 o 4 películas, se llama Dios no está muerto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si es, primero, si es que la has visto, ¿y qué te parece? Son libros, ¿ah? Están basadas en libros. Hay un libro que Ah, uno o dos, yo he visto yo hasta no el 2 sabía que nomás. estaban ¿Ya? basadas en libros. Sí, no, yo he visto hasta el 2 que lo tienen por ahí en algunas librerías, he visto la uno y la 2 y que están basadas en la Mm. película, o la película en el libro, no lo sé, pero bueno, están hechas películas. Sí ¿Las has las visto? vi, las he visto, las he visto. Creo que ¿Has son tres. gozado? ¿Has gozado con ella? No. Mira, de hecho te voy a contar gráficamente lo que me pasó con la primera. Mira, después las vi, pero la primera vez que vi la uno, Dios no está muerto, llegué hasta una parte Mm. en donde un papá musulmán echaba de su casa a su hija porque ella estaba escuchando un predicador. Y yo dije, esta weá es un panfleto. Y sabes que odié, sabes que fue tanto que yo dije, no soporto ver más esta cuestión. Y apagué la tele. Porque desde mi punto de vista, esas películas son un panfleto de evangélicos gringos que no representan para nada ni la espiritualidad luterana, ni la espiritualidad de la iglesia en general, ¿no? Sino que tiene cosas interesantes, hay algunas cositas interesantes de repente. En uno de los Dios no está muerto, no sé si es la primera, la segunda, creo que. Ah, claro, la primera se trata, bueno, vamos a decirlo, ¿no? De un cabro que su profesor es ateo y que él tiene que presentar argumentos respecto de todos los argumentos malos. O sea, de hecho, yo no sé si. Ese puede ser un tema que hablemos una vez, Rodrigo. ¿Ah? ¿Se puede ¿Ah? argumentar acerca de la existencia de Dios? Bueno, parece un tema que podríamos algún día. Entonces, el primero es un panfleto apologético para decir que Dios sí existe con medios científicos. No, no, ese tipo de cosas a mí no me cuadran. El segundo es una profesora que la van a echar del colegio porque no sé qué. Y bueno, la verdad es que no son buenas películas. Mira, son buenas películas si uno quiere provocar un diálogo. Ya. Si uno toma esas películas, yo las presenté a veces a algunos de mis cursos grandes en el colegio, pero era para eso, era como, oye, debatamos acerca de esta cuestión, pero no como esto es la verdad, no, lejísimo, ¿no? Esas películas son propaganda evangélica gringa, eso lo diría yo. Ok. Oye, interesante la visión que tienes respecto a ella, porque yo he preguntado esto Porque a tú otros. estás a punto de convertirte viéndola. No, no, estaba mandando el argumento al profesor. Estaba mandando el argumento al profesor. Eh, es como, en realidad es bastante más entretenido ver los debates de Bart Ehrman con Sí, William Lane Craig. ¿Ah? William Lane. Oye, Es hablando de más ese debate, entretenido, hay uno que no he terminado de ver, que igual está medio fomeque, pero espero que se arregle, que es de William Lane Craig, para quienes no ¿no? saben, es como el gran apologeta cristiano hoy día, filósofo, doctor en filosofía, teólogo, y que debate con Shapiro. ¿Con Ben Shapiro? Con Shapiro. ¿Ya? No. Entonces, Oye, que me no salió lo he junto visto. con No lo he visto. Shapiro. ¿Ya? con Oye, Ben Shapiro, que es judío, po, ¿no? sí, claro, sí. Y No, Ben debaten, Shapiro es espectacular, o sea, el sí, tipo de pues, ese debatiendo es espectacular. debate con todos. Sí, sí, sí. Sí, ese debate con todos. Y hay un debate entre ellos dos que parece que está intenso. Yo voy a revisar acerca de eso. Oye, Rodrigo, ¿vamos a nuestros libros recomendados? Sí, usted iba a preguntar por otra película. ¿Ah? ¿Cuál? Ya, no dije así, ¿cuál? No, no, te iba a preguntar por. Hay otra serie de películas que están creo que en algunas plataformas, Netflix, Amazon Prime o algo así, que son las de los hermanos Kendrick. ¿Las has visto? ¿Ya? Los hermanos Kendrick. Hay una en particular que a mí Nunca, me gustó nunca me mucho. fijo en los directores, viejo.
Chuta, estamos. Bueno, los hermanos ¿Cómo Kendrick cómo se son. llama la serie? No, no es una serie en particular, son varias películas, pero Ah, hay una ya. en particular que me gustó mucho que se llama Desafiando Gigantes. Desafiando Ah, no, Gigantes, no lo ¿ya? ubico. Que habla que trata de un entrenador de un equipo de fútbol americano que le estaba yendo muy mal y el tipo comienza a un proceso de viaje personal, ¿ya? En esto, y mientras cambia él, va cambiando también su entorno. O sea, una película bastante Mm. bonita, con un trasfondo muy, muy interesante desde el punto de vista de la mejora continua del ser humano, ¿ya? Muy interesante, los hermanos Kendrick. Y obviamente, bueno, los hermanos Kendrick son cristianos, yo te podría mencionar películas hechas por judíos, pero voy a llegar a He-Man y los Amos del Universo, ¿ya? Voy a llegar a las películas de Chuck Norris, que tienen directores judíos, ¿ya? Y, o sea, vamos a llegar a eso, Encuentro pero cercano al tercer tipo. no, claro, sí, sí, hay varias, pero bueno, hay muchas películas, pero estas de los hermanos Kendrick son bien interesantes. Yo te diría que viéndola desde ¿Te un punto tiembla de la una. perita? ¿Te tiembla la perita con esa película? No, Ah, mira, te voy a decir, una de las películas que uno queda así como, porque en realidad no es una película propiamente tal, sino que es un relato de cosas que sucedieron, obviamente, que hoy, en Yom HaShoah, el día del recuerdo, te hacen temblar la pera y te dicen cómo diantre, y eso es algo que estás viendo en una película, ni imaginar lo que vivieron propiamente ellos, es la lista de Schindler. La lista de Schindler. sí. Cuando tú ves la lista de Schindler, o sea, ahí la lista de Schindler, esa película me emociona profundamente y porque te pones en el lugar de tuyo en el año 1942, Claro. 43, ¿eh? Y que probablemente si hubieses nacido en esa época, en ese lugar, habría estado ahí. Entonces, es una película muy, muy emocionante, muy bonita. Si no la han Ay, visto, recomendación, hay que verla. yo no sé si alguien no la ha visto. Bueno, quizás las generaciones más nuevas, puede ser. Eh, Probablemente. Oye, pero vamos a las la lista de los generaciones libros. de... Sí, sí, sí. Ya, ¿disparas tú o disparo Bueno, yo? bueno, Dale. mira, tengo respecto a lo que hemos conversado, que nuestro primer tema era hablar un poquito de película, pero hablamos media hora del Dalai Lama. ¿Ya? Tengo este libro que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, ¿ya? Justamente del autor del que hemos estado conversando, ¿ya? Del viaje del héroe. Este libro, El héroe de las mil caras, trae una serie importante de mitos, ¿ya? Que él va analizando y va entregando. O sea, de hecho, estaba leyendo acá el de la Odisea, de Odiseo o Ulises, como le llaman algunos, ¿ya? Y aparece ese, hay unos que son de Europa, de Asia, etcétera, pero todas están relacionadas con este viaje del héroe. Muy interesante, ¿ya? Bueno, Así que muy, muy bien. Y en segundo lugar, hay un libro que tiene mucha relación con lo que hemos estado hablando del viaje del héroe, ¿ya? Con lo que tocamos así, pero tangencialmente, que es un seminario, ¿ya? De Stephen Gilligan y de Robert Dilts, ¿ya? Stephen Gilligan, uno de los padres de la hipnosis clínica, ¿ya? Y Robert Dilts, uno de los padres de la programación neurolingüística, y que hacen un seminario de autodescubrimiento y trabajo personal con las personas, y fíjense cómo se llama, El viaje el del héroe, viaje del héroe. ¿ya? Oye, De qué Stephen interesante. Gilligan y de Robert Dilts. Muy buenos textos. Oye, qué interesante. Te voy a pedir el índice después de ese libro. Ya, yo tengo dos Y, libros que iban a estar relacionados con una noticia que nunca dimos, que era sobre el descubrimiento de un manuscrito que va a ¿ya? cambiar la historia de la humanidad. Pero Como todos bueno, los otros que se han como descubierto. todos los otros que va a cambiar la historia de la iglesia, como cuando salió el código Da Vinci, ¿te acordáis? La Sí. media venta de pomada, todos la compramos, así como esto va a cambiar la historia de la iglesia, va a derrumbar Occidente. Igual buena la película, el libro, todavía me acuerdo que el Código Da Vinci es el libro que me leí más rápido en la vida. Me demoré como 3 días en leerlo. Bueno, Seguiste a Robert Langdon en toda su aventura. en toda su aventura. Entonces hoy día una de las noticias era un manuscrito que se descubrió,
un manuscrito con una línea extra que no va a pasar nada. Entonces yo dije, bueno, voy a llevar algo relacionado. Entonces voy a recomendar este librito que me lo regaló mi querido amigo Samuel de España, me lo envió de allá, que es de Antonio Piñero y que se llama Todos los Evangelios, traducción íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos, para que nuestros amigos que no saben de qué estoy hablando, no solo habían 4 evangelios, sino que había una porrada de evangelios en los primeros 2 siglos de la era cristiana. Bueno, en la Biblia, solo en el Nuevo Testamento, solo se recopilaron 4, pero habían un montón de evangelios más. Ya, este libro los recopila todos, ¿no? Y son muy interesantes. O sea, están los evangelios de la infancia de Jesús, aquí está el evangelio de María Magdalena, está el famoso evangelio de Tomás. Hay muchos evangelios de corte gnóstico para quienes les gustan esos temas discretos. Hay mucho evangelio gnóstico aquí, escritos allá en el norte de África, por ejemplo, evangelios de la Natividad de Jesús, distintos evangelios que no son canónicos, así se llama. Muy bueno el libro. Y en segundo lugar, también de Antonio Piñero, que en realidad él funge aquí como editor también y traductor, esto que es un Nuevo Testamento que se llama Los Libros del Nuevo Testamento. La gracia de este Nuevo Testamento son 2. Primero, que es un Nuevo Testamento aconfesional, no pertenece a ninguna confesión específica, por lo tanto se sacude un poquito la teología que hay encima. Es una traducción directa de los textos griegos, y lo otro es que está escrito en orden cronológico, no en orden teológico. Nuestro Nuevo Testamento parte con los evangelios, después Hechos, después las cartas de Pablo, etc. Este parte con Primera de Tesalonicenses, que sería la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Entonces, todos los libros están escritos en orden cronológico, están puestos en orden cronológico, y además viene con abundantes notas a pie de página relacionadas esencialmente algunas con el texto griego y otros manuscritos del Nuevo Testamento. Así que ahí está mi recomendación de esta semana, querido Rodrigo. Oye, ya pasó 1 hora, hermano. Estamos terminando ya. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Como decía, nos encontraremos en la próxima semana, a esta misma hora, mismo canal. Oye, podríamos invitar a alguien la próxima semana, ¿no? ¿Cierto? Ya, ¿sí? Me tinca. Sí, invitemos a alguien la próxima semana a que conversemos. Invitemos a Jesús y Moisés. Como dice una teología escatológica por ahí, andando de vuelta, los 2 testigos, Moisés y Elías. Sí, Moisés y Elías, pues, viejo. Ya, tengamos un invitado, porque siempre hay tanto tema que tocar, Rodrigo. Yo creo que este programa, cuando lo auspicie, no sé, Elon Musk, vamos a tener que hacerlo todos los días, ¿no? Y en vivo. Sí, oye, me preguntaba alguien por ahí en los comentarios sobre el programa en vivo, o sea, si podíamos, cómo se puede ver en vivo. La verdad es que nosotros conversamos como conversamos por teléfono, como conversamos cualquier cosa, ¿ya? Y ahora estamos haciéndolo con pantalla, ¿ya? Lo grabamos y lo subimos, ¿ya? Sí, pero exacto. En algún momento haremos algo ahí como una transmisión en vivo de una conversación, ¿ya? Sí, algunos van a empezar, pero bueno, da igual, ¿eh? Sí. Vamos a por ello, con calmita. Oye, esta es la página número 7 de nuestro programa, ¿no? 7, imagínate, 7. Bueno, 7. Ya, oye, que nuestros amigos lo compartan, compartan denle like, compartan nuestro programa donde hablamos de libros, espiritualidad y todo. Bueno, ahí está la wincha abajo que dice todo lo que parloteamos en nuestro librosfera. En forma que parloteamos en forma no pausteada. como se habrán dado cuenta. Somos lo más disperso que hay, pero sí, conversamos de distintos temas, ¿ya? Sí, nos gustan hablar de estas cosas. Oye, Rodrigo, qué gusto verte, amigo mío. Que tengas una buena semana, que lo pases bien, y nos encontraríamos ya la próxima semana, el martes, para un nuevo Librosfera. Muy bien, nos estamos viendo, cuídense, que estén muy bien. Chao, Amir. Bye.